60% de pobreza en el Gran Resistencia y más precisamente añorando aquel mote que le pusieron Resistencia, capital de Meca del Nordeste, capital del Nordeste. Sobre todo aquellos que tenemos algunos años y conocimos a Resistencia en los años 60, 70. Si bien era otra sociedad organizada de otra manera, pero el crecimiento que tuvo fue explosivo y desordenado. Aparentemente, o por lo que muestra, hay una gestión ahora que intentará ordenar aquello que está disperso. Y me parece que cumplir con la palabra empeñada en la campaña es un mérito que hoy en la política no aparece en las primeras cartas que se dan. Independientemente de esta denuncia contra la gestión anterior y la falta de dinero, la desaparición de fondos, me parece que hay unos desafíos interesantes como para poder periodísticamente analizarlo, y qué mejor que poder dialogar con un hombre que es del palo. Pablo Mujica es periodista, es, yo diría hasta politólogo, analista, y se puede con él ver las aristas pro y contra, y asumió una responsabilidad, nada más y nada menos que desarrollo humano. Conlleva y engloba muchas cuestiones sensibles que hoy hacen a la vida cotidiana del hombre de a pie, sobre todo, porque no aquellos que ya tienen resuelto su problema, están orientados mucho a los que les está faltando y son vulnerables. Pablo, gracias por venir. No, gracias a vos, gracias a Péndulo por recibirme y por poder tener este espacio de conversación, de poder dialogar a través del periodismo con la comunidad y poder contarle no solamente el trabajo que venimos haciendo desde la municipalidad, sino también hacer un análisis crítico de la situación de esta ciudad que, como vos lo planteabas bien en el editorial, es una ciudad con grandes complicaciones que vienen de muchos años, pero cualquier estadística hoy, hablábamos del 60,3% de pobreza, hablábamos del conglomerado metropolitano más pobre de la Argentina. Pero hoy... 60% de enganchado en la electricidad, imagínate. Así es. Pero cuando hablamos de pobreza y hablamos de indigencia, no estamos hablando de números, venimos de muchos años de lo humano apoyado en la estadística. Claro. Estamos hablando de mamás que están eligiendo qué comida si comen ellas o comen los hijos. O comen los chicos. Sí. Y que tampoco pueden decir, lo resuelvo con un paquete de yerba porque se fue por las nubes. Estamos hablando de chicos que no tienen la posibilidad de los útiles para ir a la escuela, porque por ahí son 3 o 4 hermanos. Estamos hablando de adolescentes y adultos con grandes consumos problemáticos en una ciudad que no está sitiada por el narcomenudeo, sino por el narcotráfico. O sea, la realidad de Resistencia como conglomerado es una situación realmente complicada. Y es una solución que no tiene soluciones de fondo a corto plazo, pero que un día había que empezar a hacerlas. Y tiene que ver con este cambio que se planteó el año pasado, tanto a nivel provincia como ciudad, y que desde la Municipalidad de Resistencia, lo que ha comprometido Roy Nikis y ha cumplido en sus primeros 3 meses, tiene que ver con el ordenamiento, la austeridad y la transparencia. Transparencia para contar lo que recibimos. Austeridad en su forma de manejar los recursos públicos, que no tiene que contárselo a nadie porque forma parte de su trayectoria política. Así fue cuando era intendente de 3 isletas, así fue como gobernador, y así son estos primeros meses en la ciudad. Nos encontramos con una ciudad muy complicada, con una
gestión que se retiró del territorio meses antes, con un festival de recursos que veíamos en la ciudad en los últimos meses y que hoy nos encontramos con muchísimos proveedores que vienen a plantear que tienen que cobrar lo que les corresponde porque dieron un servicio, pero que no hay una orden de compra y el Tribunal de Cuentas no nos permite pagarles. O sea, una situación, la verdad, compleja, y en el medio una situación que veníamos planteando. Resistencia se iba a encontrar con la corriente del Niño, que se suma a un campo de tiro que con muchas promesas, con muchas fotos, y lo mismo que con la Rubita, y muchos programas y planes que Resistencia es una ciudad que cuando llueve se terminan los relatos. Cuando está llueve enclavada está enclavada en el lecho del río Paraná. Así es, está en el lecho de inundación del río Paraná. Así es. Si le hubiéramos hecho caso a los aborígenes por un lado, en cada uno... O a los ingleses, exacto, hicieron el tren. No nos hubiéramos instalado en el pozo. Pero más allá de eso, es una ciudad con grandes complicaciones. Este fin de semana con las lluvias y con lo que vendrá es una prueba de ello, y una municipalidad que de a poco va empezando a dar respuestas. Desmantelada totalmente. Así es, desmantelada en todo sentido. Desmantelada en todo sentido. Con personal con sueldos bajos, con el personal pasivo sin una respuesta, con muy poco equipamiento porque han dejado caer el parque automotor, y hoy tenemos 2 camiones, tenemos una motoniveladora hace 6 años parada porque la política ha decidido que es más productivo para la política, para el hacer de la política, el contratar y contratar y contratar a sostener un parque automotor. Entonces tenemos vehículos que se caían porque no se le hizo un cambio de filtro de aceite hace años. Sin contar otras situaciones que son muy complejas y que por eso mismo el intendente ha tomado la decisión, luego del trabajo de los secretarios de investigación administrativa, de ir a la justicia para que sea la justicia quien defina si hay responsables de la municipalidad que recibimos o que limpie el buen nombre y honor de los funcionarios anteriores. Pablo, ¿dónde vos crees que en este momento, y como coyuntura y como darle una respuesta rápida, está hoy el problema mayor, sabiendo, y vos con mucha inteligencia lo instalaste, el Niño va a ser catastrófico porque de tener un sol hoy, mañana van a haber 200 milímetros, y que esa es la situación de un cambio incluso de clima. Nosotros dejamos de ser clima subtropical para transformarnos en clima tropical. O sea, hoy tenemos casi el mismo clima que tiene Brasil o que tiene toda esa franja del centro de Brasil, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál vos crees que es el punto más crítico que tenés que resolver en los próximos 60 días? Bueno, el punto más crítico pues, seguramente es la emergencia ambiental. La municipalidad tenía más de 10 días sin recolección de residuos porque la empresa de recolección de residuos había parado, lo que había generado un montón de microbasurales y macrobasurales en la ciudad, más allá de los existentes siempre por nuestro comportamiento ciudadano. Sí. Nosotros recorremos el país y sabemos que los ciudadanos no se comportan de la misma manera como nos comportamos los resistentes. Mirá corriente nomás. No obstante eso, hoy hay una responsabilidad municipal en cuanto a la emergencia ambiental, que la estamos atacando con las armas que tenemos, pero todavía son insuficientes, y que se va a ir resolviendo a través de los meses y vamos a normalizar esta situación. Y de ahí en más, el trabajo que vamos a tener que hacer con el vecino es un trabajo de concientización y de control, y en última instancia de sanción. Pero mientras tanto, el gran problema de los vecinos hoy es la situación ambiental de la ciudad, que se agrava por el taponamiento de desagües con estas lluvias. Esto es cíclico, Tonino. Nosotros en 2003, cuando tuvimos el Niño, tuvimos lluvia de 200 milímetros y a la semana tuvimos 200 milímetros de vuelta y cayeron 300 árboles en la ciudad. O sea, el peligro de lo que puede pasar en la ciudad es un peligro latente. Ahora, hubo 8 años para planificar esto, o por lo menos 4 o 5 años, para saber en este periodo de Niña que hubo, cómo realmente
limpiar mantener los desagües, la amplia red de desagües. Hacer el trabajo que te daba el tiempo porque no llovía, porque había seca y entonces vos estabas viendo cómo era la situación. Y no se hizo. Y no se hizo. Ah. Llegamos a la municipalidad. Un pecado eso. Llegamos a la municipalidad con, de todo el cúmulo de lagunas, las 22 lagunas de resistencia. La única laguna que estaba limpia, la única que estaba realmente limpia, era la del Parque 2 de Febrero, o sea, la laguna artificial. Claro. Las demás, todas están con problemas de recepción de líquidos pluviales. Y eso tiene que ver con que cuando se tuvo que hacer el trabajo real de profundizar las lagunas, de no permitir que haya asentamientos sobre los bordes, no se los hicieron. Claro. Bueno, hoy no es tiempo de llorar, hoy es tiempo de empezar a trabajar. Son los técnicos, ingenieros y arquitectos los que lo están haciendo, y por eso nosotros tomamos la decisión, porque Roy lo comprometió desde la campaña y lo hizo el primer día, de que trabajamos con los trabajadores municipales, que son los protagonistas. Volvimos a darle el protagonismo al empleado municipal, porque el gran problema que tenía la ciudad con el empleado municipal es la falta de confianza. Se había perdido la falta de confianza con su servidor. El diálogo con el que te recibe del otro lado, con el que te limpia la zanja, con el que te recolecta la basura. Antes el vecino salía a saludar al que le entregaba, al que le dejaba la basura. Hoy no lo conoce. O sea, esa relación la tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar con el vecino. Para eso es necesario que la gestión le dé protagonismo a los trabajadores municipales, y eso estamos haciendo, porque son ellos los que tienen el contacto real con el vecino. Para lo cual se necesitan fondos. ¿Cómo está, más allá de que sean del mismo color político? Hoy tenemos que los resistencianos estar de alguna manera con optimismo, porque la ciudad y la provincia son del mismo color político, pero independientemente de eso, por más que si no tenés fondos, no funciona el tema. ¿Hay algún problema como consecuencia del problema nacional, digamos? O sea, Milei, vos viste que está recortando todo, absolutamente todo. Todo lo contrario. Y no tiene que ver capaz con lo político, con el color de camiseta, sino tiene que ver con la visión de desarrollo que tienen Leandro Esdedí y Roy Nikis, que la comparten y que entienden que después de 8 años de intendentes queriendo ser mini gobernadores y gobernadores siendo gobernadores e intendentes de resistencia, y chocándose y cada uno claro, inaugurando lo suyo por su lado, teníamos que volver a esto, a que el Estado sea una sola voz y que trabajemos en conjunto. A que sea un equilibrio. Y es lo que estamos haciendo el primer día. Nosotros en cada una de las secretarías estamos trabajando en conjunto, como me toca a mí con la Secretaría con el Ministerio de Desarrollo Humano, con Karina Botteri y con todas sus áreas, desde lo más mínimo hasta lo más importante, trabajando en forma conjunta. De la misma manera, desde el primer día, el gobernador y el intendente decidieron que aprovechemos enero y febrero para poder hacer estas obras de casi pavimento, porque en muchos lugares se levantaron casi las cuadras con tranquilidad del centro. Cuando por ahí tiene que ver con algunos funcionarios de escritorio que diseñan líneas, recorridos de línea de colectivos sobre pavimentos que tienen 60 o 70 años sin tener en cuenta el impacto. Bueno, sufrimos las consecuencias, había que resolverlo. Lo mejor era la época en que había poca densidad en enero y febrero. ¿Ha generado molestias en algunos vecinos? Sí, por supuesto, en los frentistas, pero la solución a mediano plazo es importante. La municipalidad hace una inversión de más de 1.000 millones de pesos y Vialidad Provincial también, pero en forma conjunta se dieron las respuestas y se resolvió algo que fue, como lo decía ayer el intendente, un hito en la historia de la ingeniería vial moderna, que es ponerle escombros a los baches. Claro. Pablo, gracias por venir. Vamos por supuesto, a seguir con mucha atención la gestión tuya, porque el desarrollo humano engloba, yo diría, los saberes y las necesidades del hombre de a pie, y así que me parece que ese es el punto vulnerable. Y yo creo que sacó la lotería por ahí, Roy, si uno dice así, sabiendo que vos estás en desarrollo humano, así que de alguna manera me parece que es importante esto. Sí, en realidad soy solamente un empleado municipal al servicio de la ciudadanía, con 22 años de experiencia. Pero aquellos que te conocemos hace rato, Pablito, sabemos la catadura humana
y la personalidad que tenés, así que de alguna manera por ahí como ciudadanos podemos también estar tranquilos. Digamos. Bueno, yo te agradezco tus palabras. La verdad es esto, que nosotros como ciudadanos y como trabajadores municipales tenemos que servir, tenemos que volver a mirar la cara a la gente y resolver los problemas. Las situaciones son muy complejas, a veces hay una tormenta y los municipales no tenemos ni siquiera vehículos para llegar a los lugares complicados, pero estamos trabajando en conjunto con provincia, mientras, algo que decías vos, estamos en la incertidumbre de los programas nacionales, sobre todo en la promoción social. A veces no es solamente en cuestión de ajuste de recursos, sino en la promoción de la salud, en la promoción social, en la promoción del empleo, que nosotros tenemos que llegar a una ciudad donde muchas pymes den trabajo para que tengamos más trabajo en la ciudad, y esto solamente se va a lograr con un apoyo nacional de colaboración, que hoy todavía no tenemos reglas claras de cómo se va a avanzar y que esperemos que pronto podamos tener por lo menos programas alineados como estamos trabajando hoy municipio y provincia. Gracias, Pablito, por venir. A disposición siempre. La semana que viene ya estará resuelto qué pasó en el primer round de los gobernadores y los 3 ministros más importante que tiene Milei en su gabinete. Así que la semana que viene vamos a estar seguramente contándole a usted qué ocurrió este viernes en la reunión de gobernadores con los ministros, previo a la firma del acuerdo de mayo y la ley base que supuestamente debería firmarse antes del acuerdo de mayo. Hasta la semana que viene.